Bueno, ahí si yo comparto, ¿alcanzan a ver? ¿Está todo bien como para empezar? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, bueno, habíamos quedado en el ejercicio 17. Acuérdense que estamos trabajando con sistemas en equilibrio, que tenemos que cumplir las tres condiciones que están a la izquierda de la diapositiva, o sea, sumatoria en la dirección X, sumatoria en la dirección Y igual a 0, y la sumatoria de los momentos con respecto a un punto también igual a 0 para que eso no rote, o sea, que no tenga desplazamiento y que no produzca rotación. Habíamos quedado en el ejercicio 17, donde era la barra, que teníamos distintas fuerzas que estaban aplicadas y calculábamos las reacciones. Hasta ahí llegamos a la clase pasada. En el ejercicio 18, hoy vamos a intentar, creería que sí, que lo vamos a lograr, resolver todos los ejercicios. Así que vamos a continuar con el 18. Una escalera uniforme de 6 metros de longitud, de 10 kilogramos fuerza de peso, se apoya entre un suelo rugoso, una pared, un ángulo de 60 grados, halle sus reacciones sobre la escalera. Bien. Siempre les sugiero que si pueden colaborar con la clase, es mucho mejor porque se enriquece. Si ustedes pueden ir colaborando conmigo, yo voy escuchando cuáles son sus miradas, cuáles son sus posiciones, qué están entendiendo, cómo estoy transmitiendo yo. O sea, siempre es mejor cuando se ve el mismo problema, el mismo evento, desde distintos lados, digamos, desde distintos enfoques. Entonces, eso hace que sean mucho más las miradas y las interpretaciones de un mismo hecho, y todo eso hace que sea mucho más enriquecedor, por decirlo de alguna forma, el resultado. Entonces, los que quieran colaborar, los que puedan colaborar con la explicación del ejercicio, van habilitando el micrófono. Acá tenemos una escalera que está representada, voy a poner puntero que está representada por esta línea que está acá. Estas son las paredes, acá está el ángulo de 60 grados y la escalera tiene 6 metros. Entonces, lo que nos pide acá es que hallemos las reacciones sobre donde los puntos donde está apoyada la escalera. Entonces tendríamos dos puntos, A y B, y ahí tendríamos que encontrar cuáles son las reacciones. Tenemos el peso de la escalera. Acuérdense que el peso de la escalera siempre es una fuerza que va apuntando hacia abajo, ¿sí? hacia el plano de la Tierra, ¿sí? Acuérdense que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Siempre se lo ubica en la mitad en este caso, en la mitad de la escalera. Ahí siempre ubicamos o en la mitad de la barra, o en la mitad de la escalera en este caso, ubicamos el peso. Por eso la flecha está apuntando hacia abajo. Después tenemos las reacciones. Tenemos una reacción en el punto A, horizontal, que yo le llamé RAX. Y después en el punto B tenemos dos reacciones, una horizontal y una vertical. O sea que, en definitiva, esas son nuestras incógnitas. Cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, tengo que elegir sumar en X o sumar en Y. En este caso yo elegí comenzar por sumar en X.
y tengo solamente dos fuerzas que están actuando. Una es la amarilla, que va hacia la derecha, y la otra es este color violeta que va hacia la izquierda. Entonces, para representar eso, pusimos la RA como positiva y la RB como negativa. Pero acá llegué a un callejón sin salida porque no conozco ninguna de las dos, o sea que una me queda en función de la otra, entonces lo dejo expresado porque por ese camino no puedo seguir. Profe, disculpe que le moleste, hay un chico que quiere entrar, dice. A ver. Sí. Bueno, ahora sí estamos. Bueno, ahora voy a probar qué pasa con las fuerzas verticales. Fíjense que en las fuerzas verticales tengo el peso y la reacción en I, en el punto B. Es decir, que ahí yo puedo encontrar una de las incógnitas, tengo tres, una de las incógnitas que estoy buscando, que sería esta que está acá, ¿sí? Y ya ocupé dos de las condiciones, ahora tengo que probar con la otra condición, que es la sumatoria de momentos igual a cero, ¿sí? Y acá tengo que determinar cuáles son las distancias que voy a ocupar para escribir o para enunciar la sumatoria de momentos. O sea, acuérdense que fuerza por distancia me da el momento de la fuerza con respecto a un punto. Es importante que tengan en claro que esas distancias que yo tomo siempre tienen que ser en forma perpendicular, o sea, formando 90 grados, con respecto a la fuerza o al eje o a la recta de acción de la fuerza. Entonces, como yo voy a ocupar ahora momento de fuerza, tengo que determinar la fuerza y las distancias. Como voy a tomar momento de fuerza con respecto al punto A, tengo que determinar las distancias de la fuerza P con respecto a A, la fuerza RBI con respecto a A y la fuerza RBX con respecto a A. O sea, Profe, disculpe, ¿sí? ¿cómo hace usted para saber las direcciones de las reacciones? Sería, por ejemplo, ¿por qué no hay una reacción AI A ver, espera un poquito. en RAX, por ejemplo? Sí, sí. Espera. Ahí estamos. ¿Cómo? ¿Quién habla? Agustín Susco. Vio que ahí hay reacción A, X, sobre el eje X sería. Sí. ¿Por qué no hay una reacción A sobre el eje Y, por ejemplo? O sea, ¿cómo hace usted para deducir las reacciones? Fíjate, si vos, no sé si alcanzás a ver acá, pero si vos apoyás esta virome sobre este celular, digamos que sería la pared, ¿sí? La única reacción que hay es una fuerza contraria al punto de apoyo, no hay para abajo. O sea, es la reacción que surge de cuando yo apoyo la escalera. Entonces, solamente hay una reacción horizontal. En cambio acá, cuando yo apoyo, así, hay una hacia abajo para que no se hunda y una hacia el costado, hacia el horizontal para que no se desplace. Esa creo que sería la forma de razonar. Ah, claro, está. O sea, es por razonamiento se deducen para dónde van las reacciones. Claro. Está. Acuérdate que reacción es la reacción que tiene el punto de apoyo, cómo reacciona a esa fuerza que se está aplicando. Acción-reacción, digamos. Y en función de los grados de libertad que ustedes vieron que en los ejercicios 17 había grados de libertad que se podían mover, el otro que no se podía mover. Bueno,
había grado de libertad 1, 2 y 3. Bueno, en este caso es similar a eso, pero también, si te ayuda, podés ver cómo razonar en función de cómo reaccionaría, en función de la aplicación de la fuerza, que es la acción, cómo reaccionaría la reacción a esa fuerza. Perfecto. Profe, ¿le puedo agregar un comentario? Por favor, estaba esperando. No, y en el enunciado, ahí para la respuesta de Coso para agregar, en el mismo enunciado le aclara que la pared es pulida. Entonces eso quiere decir que no tiene ni una posibilidad de absorber ni una carga en el sentido vertical porque se resbalaría. En cambio, también aclara de que el piso es rugoso. Eso tiene que ver con que el piso es el que frena la posibilidad de desplazamiento de la escalera. Porque si ahí tuviéramos un piso también liso, no tendría ni una posibilidad esa de la escalera, un piso pulido, como dice, de que se sostenga en esa posición, se resbalaría y se caería. Ese sería el comentario que me gustaría agregar, profe. Perfecto, perfecto. Bien. Esa es la forma que yo le decía hoy que tenemos de trabajar. El que está hablando, el que recién habló, es el ingeniero Cuadra, que es uno de los integrantes de la asignatura y que va a trabajar con nosotros, digamos, por ahora al menos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo le decía hoy, digamos, por ahí es casi obvio lo que voy a decir, pero uno no puede ver todo el panorama. Siempre se necesitan más personas, más de una, para complementar todas las miradas, ¿sí? Así que está perfecto. Vayan interrumpiendo nomás y hablando. Si ya está terminada la respuesta, ya está hecha la respuesta con respecto a la pregunta, sigo, ¿sí? Entonces, cuando yo elijo un punto que es donde voy a tomar el momento, tengo que tener qué fuerzas van a actuar y cuáles son las distancias. Entonces, fíjense, la distancia que voy a usar para la fuerza RBX, que es la reacción esta que estoy marcando acá, es esta distancia, o sea, RBX por DX. ¿Ya? Después tengo, para la RBI por diferencial, por distancia I, no, diferencial no, disculpe, por distancia I. Y después tengo el peso por la distancia P. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, una vez que yo ya marqué y una vez que ya tengo todas las distancias que voy a usar, ahora lo que me queda es encontrar cuánto vale cada una de esas distancias. Entonces, por ejemplo, para encontrar dP, puedo trabajar con el ángulo que me dieron, que es coseno de 60, que es este cateto, que estoy marcando, sobre este segmento, que sería la hipotenusa de este triángulo que estoy marcando acá, de este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, el coseno de 60 grados es cateto adyacente sobre este segmento. Ese segmento vale 3 metros porque la fuerza está aplicada justo en la mitad de la escalera. De ahí puedo encontrar dP, ¿sí? Para encontrar DI, ahora voy a tomar este triángulo que está acá, que lo estoy marcando en este momento, este triángulo, que también es un triángulo rectángulo, que también conozco 60 grados, este ángulo, entonces hago coseno de 60, es este, que es la distancia ahí que estoy encontrando, dividido este segmento que es la hipotenusa, ¿sí? Es función trigonométrica. Y de ahí despejo la distancia ahí. Y por último, necesito el dx, ¿sí? Que es esta distancia, ¿sí? Que es el seno de 60, cateto opuesto, sobre este segmento que estaría representando la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? En función, entonces, de las definiciones de las funciones trigonométricas,
seno y coseno, voy encontrando la distancia que me van pidiendo o que voy necesitando para armar la sumatoria de momentos. Una vez que ya tengo todo definido, la distancia y cuánto valen, puedo armar la ecuación. Fíjense que me queda. En función de esto es importante que pongan el sentido de giro, sobre todo en los exámenes, porque acuérdense que ustedes entregan un PDF al cual le sacan una foto y mandan. Entonces, cuando estamos corrigiendo, tenemos que corregir lo que está escrito. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que el sentido de giro en el sentido horario, para mi cálculo, va a ser positivo. Entonces, R de X va a ser positivo, P va a ser positivo y R de Y va a ser negativo. Entonces entra positivo, P por la distancia, más R por la distancia, menos R por la distancia. Entonces es muy importante que esto coincida con esto, porque si no estoy diciendo una cosa y haciendo otra. ¿Está? De ahí despeja y le tendría que dar 2,88 kilogramos fuerza. Después controlen el valor, yo no calculé todos los valores de todos los cálculos, por una cuestión de tiempo, digamos, y por una cuestión de que la diapositiva esté un poco más limpia. Pero acá lo importante es el proceso de cálculo. Después los valores los pueden verificar ustedes y los pueden calcular. Si quieren, también puedo esperar 2 o 3 o 4 minutos, una vez que terminemos toda la clase, volver para atrás y repasar los valores. O sea, ahora lo dejamos expresado y si terminamos con tiempo, volvemos sobre los ejercicios y completamos con los valores. Entonces, ya tengo RBI, es decir, ya tengo el valor de esta fuerza, tengo el valor de esta fuerza, y como acá había dejado expresado que RB es igual a RA, simplemente ya lo tengo solucionado. Una vez que tengo RBX y tengo RBI, que son las componentes, puedo encontrar RB, que estaría acá, ahí, ¿sí? Y eso me da 10,41 kilogramos fuerza. ¿Listo? Por último, calculo el ángulo, que acuérdense que el arco tangente de FI sobre FX. ¿Está? O sea, la fuerza en I dividido la fuerza en X. RBI dividido RBX. Y esa es la lógica del proceso de cálculo de este tipo de problemas. ¿Sí? De este tipo de problemas que son problemas de estática que suelen ser parte de los parciales. Bien. Profe, le hago una consulta. Vale. La fuerza, por ejemplo, en este caso que hacía la escalera, ¿no? Siempre se toma del punto medio, yo digo para sacar la distancia. Sí, no, el peso, no sé si me está preguntando eso, pero el peso de la fuerza siempre va en la mitad de la escalera. De 10, genial. Gracias, profe. Está. ¿Alguien quiere entrar, parece? A ver, me fijo y ya seguimos. Sí. Bueno. Listo. Fíjense que el ejercicio 19, se lo voy a dejar 2 o 3 segundos para que lo lean, es muy similar, muy parecido al ejercicio anterior, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense más o menos cómo deberíamos encarar, es decir, deberíamos encararlo más o menos de la misma manera, y ir probando y practicando, ¿sí? Entonces,
ahí podrían anotar las reacciones que para cuando solamente está la escalera nos quedaría esto. ¿Sí? Acuérdense que, voy un poquito para atrás, tenemos, porque por ahí no lo aclaré, pero ustedes lo pueden leer, tenemos la escalera sola, la escalera con un hombre de 80 kilogramos fuerza y la escalera con un hombre de 80 kilogramos fuerza. Pero cambian las posiciones dentro o sobre la escalera. ¿Sí? También dice que el último travesaño coincide además con el extremo superior de la escalera, calcular la fuerza que habrá que ejercer horizontalmente sobre la base de la escalera para que este no resbale. Una escalera tiene 3 metros de longitud, se apoya sin rozamiento. Entonces, si tiene 6 escalones, acuérdense cómo sacar, o sea, cuánta distancia habría entre escalones para tener una idea después dónde vamos a ubicar cada uno de los pesos de las personas. ¿Sí? Tenemos la reacción en A y en B. Bien, acá ¿cómo comenzaríamos? O sea, no es para que respondan todos, sino para que ustedes se respondan. El que quiera responder también lo puede hacer. Pero es como para hacer un poco más o bastante más interactivo. ¿Cómo haríamos esto? ¿Por dónde empezaríamos? Lo mismo que en el anterior, ya dejaba aclarado que R de AX es igual a R de BX, por ejemplo. Perfecto. ¿Podríamos hacer así? ¿Está? Yo empecé directamente acá con RBI igual a P, o sea, dejar expresado eso que dijiste recién y continuar con F acá por una cuestión de espacio nomás. Ya ahorré, como ya mostré en el ejercicio anterior, acá ya no lo hice. Como tengo RBI y el peso, puedo encontrar cuál es el módulo de la fuerza RBI. Después tengo la sumatoria de los momentos en A y ahí tengo que hacer todo el proceso nuevamente. Voy a ir un poquito más rápido porque esto ya lo explicamos recién. Sacamos la distancia al punto A, sacamos cuánto vale la distancia, coseno de 60 por 1,5. ¿Y por qué 1,5? Porque esto tiene 3 metros. Entonces esto vale 1,5. Y acá están los 60 grados. Bueno, eso más o menos creo que se entiende bastante. Después tenemos la distancia 2, que es para la fuerza RBI, ¿sí? Y me está faltando la distancia 3, que es para RBX, o sea, muy similar al ejercicio anterior. Formamos un momento. Esperen porque está sonando el teléfono. Sacamos los momentos, despejamos, encontramos RBX, ¿sí? Que es esta. Entonces, una vez que tengo, acá yo ya no hice todo el proceso que hice en el ejercicio anterior, pero una vez que tengo RBI y tengo RBX, puedo encontrar lo mismo que en el ejercicio anterior. Y también, una vez que tengo RBX, puedo encontrar RAX, ¿sí? Exactamente lo mismo. O sea, simplemente lo hice nomás para ganar un poco de tiempo y espacio. Bien, vamos con el punto B. El punto B dice que es un hombre que tiene 80 kilogramos de peso en posición vertical en el primer travesaño. O sea, sería un hombre ubicado acá, ¿no? Acá, a 0,60, ¿sí? Ahí ponemos el peso
Entonces, si esto tiene 1,50 m, acá me está quedando 0,90. Y el resto, 1,5. Bueno, eso es todo lo que cambió. Eso es todo lo que cambió. O sea, ahora hay dos fuerzas que están aplicadas hacia abajo. Todo lo demás es exactamente igual. Nada más que ahora la sumatoria ni son estas dos fuerzas menos esta fuerza menos estas dos que van hacia abajo. Y todo lo demás voy marcando la distancia, voy calculando. ¿Sí? Les dejo ahora 2 minutos para que vean esto, porque es exactamente igual. Acá lo único que cambió un poco es cómo encuentro esta distancia de 4. Lo único que un poco varió, digamos, que también es un poco de pensar el ejercicio, digamos. O sea, yo saqué esta distancia que estoy marcando acá, el cateto adyacente del ángulo de 60 grados, la base de este triángulo que forma entre las caderas y la pared y el suelo, y después calculé también este valor X, ¿sí? Entonces, la distancia esta, que en definitiva es de 2 menos X, me va a dar de 4. Fíjense, si yo calculo este pedacito acá, este tramo, que yo le llamé X, porque conozco cuánto vale este segmento, conozco el ángulo, puedo calcular X, y a D2 le resto X, me da, en definitiva, D4. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, una vez que tengo todo, puedo calcular. Entonces, acá hacemos 3 minutos y les dejo para que me digan qué pongo como resultado. Ahí dejamos, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer un comentario que intenta sumar una situación? Sí, sí. Vos hablá nomás, ingeniero, no hay problema. Dale, gracias, César. No, el comentario era que al tomar la ecuación de momentos, que vos la estás llamando la ecuación número 3, vos tomaste respecto del punto A. Es de acuerdo a tu razonamiento y al del ejercicio, pero tranquilamente podemos tomar respecto de cualquier otro punto, por ejemplo el B, que es el de la parte de apoyo de la escalera. Así que el alumno tiene la libertad de elegir cualquier punto o centro de rotación para la ecuación de momento y los resultados tienen que ser los mismos. Ese sería el comentario, como para clarificar un poquito más la situación. Bien, bien, bien. Se entiende lo que está diciendo el ingeniero Cuadra, ¿no? O sea, yo tomé con respecto al punto A, pero ustedes pueden tomar la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto, puede ser este B, lo que sea, y lo mismo tienen que llegar, o tendríamos que llegar todos al mismo resultado. Creo que eso es lo que está diciendo, ¿no? Sí, señor. Muchas Bien, gracias. bien, bien. Bueno, le dejo 3, 4 minutos, por favor, y si no tienen los resultados, sigo. Pero intentemos llegar a los resultados, ¿sí? ¿Alguien lo va a hacer al ejercicio o continúo nomás?
Lo estoy haciendo, profe. Bueno, esperamos. Profe, ¿puede poner un momento la diapositiva? Sí. ¿14,62 puede ser, profe? ¿Se me escucha ahí? Sí, profe. ¿Quién está hablando? ¿Ayrton? Bueno, mira, yo no tengo los resultados ahora, porque lo tengo que buscar en la compu, digamos. Entonces lo que te propongo es, lo dejamos acá. Yo la idea era que ustedes practiquen el cálculo y si era más de uno mejor, así podemos discutirlo. Pero terminamos la clase de ver todos los problemas, busco y lo compartimos. Y ahí sí podemos ver los resultados. ¿Sí? Perfecto, profe. ¿Tuviste algún problema, alguna pregunta, algo? No, profe, ninguno. ¿Estamos todos bien entonces? Bien. Voy a continuar entonces, porque la idea es que cuando más hagan, mejor para discutirlo, digamos. ¿Sí? Bueno, el último
es este, que acá ya lo dejé todo planteado, digamos, porque es exactamente lo mismo. Nada más que la diferencia es que ahora la persona está ubicada a 0,60 metros, o bueno, 60 centímetros de la punta de arriba de la escalera, ¿sí? Acá se vuelve a hacer todo lo mismo, el proceso me refiero, y cambian los valores, ¿sí? ¿Estamos? Bien, vamos con este. Una barra de 4 metros de longitud y 50 kilogramos de peso está unida a un mástil por medio de una articulación en A. Y el otro extremo B, unido al mástil por una cuerda, pende una carga de 200 kilogramos. Fuerza. La barra y la cuerda forman con el mástil ángulos de 60 y 70 grados, que son estos que están acá. ¿Sí? Este que está acá y este que está acá. Voy a poner el láser que me parece que se ve mejor. Este y este. ¿Sí? Calcular la tensión de la cuerda y la reacción en módulo, dirección y sentido en la articulación A. Bueno, tenemos dos reacciones, una horizontal y una vertical. ¿Dónde estaría la tensión del hilo? Acuérdense que esta es la cuerda, digamos. ¿Cómo representamos la tensión en la cuerda? La vamos a representar por una fuerza. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El peso siempre en la mitad de la barra. La barra tiene 4 metros. Nos quedan 2 y 2. Siempre hacia abajo. Y después tenemos el peso que está en el punto D de 200 kilogramos fuerzas, también hacia abajo. Y después tenemos la tensión de la cuerda. Esos son todos nuestros datos y son todas nuestras incógnitas. Entonces ahora el tema es ir haciendo el razonamiento, análisis de los datos que tengo y cómo puedo utilizar matemáticamente y físicamente esos datos para encontrar las incógnitas que me dieron, o las incógnitas, perdón, que me están pidiendo. Entonces, tengo sumatoria de momentos en el punto A. Yo tomé en el punto A, ¿sí? Como dijo el ingeniero Cuadra, ustedes pueden tomar en cualquier parte y tenemos que llegar siempre al mismo resultado. Yo voy a hallar directamente la tensión de la cuerda T, la tensión de la cuerda T, la que está representada ahí en mi esquema, ¿sí? En mi esquema. Otra posibilidad, otra opción, es una vez que yo marqué esta tensión, es descomponer en una componente X y en una componente Y y ver qué pasa. Ese es otro camino. ¿Sí? Ese es otro camino. Hasta acá estamos. Entonces, acá hay dos caminos posibles para probar, para ensayar y ver qué pasa si nos permite llegar al resultado que nos están pidiendo. Una es trabajar directamente con la tensión, que es el esquema que yo tengo acá. Y la otra es, marco la tensión, pero después trabajo con las componentes, vertical y horizontal, de la tensión. O sea, una componente va a quedar acá y la otra componente va a quedar acá. Y veo qué pasa si me permite trabajar con esas componentes. ¿Quedó claro? Yo elegí la primera opción para trabajar. O sea, directamente voy a trabajar con la tensión. Voy a hacer el momento en el punto A. ¿Está? Voy a hacer el momento en el punto A. Yo les pediría, si ustedes pueden hacer su esquema en una hoja, en un papel, de este esquema que está acá, y que vayan viendo cuál sería la distancia por la cual tengo que multiplicar a la tensión T
para tomar el momento en el punto A. Vuelvo a repetir. ¿Cuál sería la distancia? O sea, no en valor, sino dónde lo ubicarían a la distancia, dónde representarían el segmento distancia para armar el momento de tensión por distancia con respecto al punto A. ¿Dónde pondrían esa distancia? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Con una proyección, digamos, de RAX, podríamos tomarla. ¿Una proyección de qué? No, tiene que ser perpendicular. Hay que sacar una perpendicular a la tensión. Por ejemplo, les cambio, está bien lo que está diciendo, o sea, les cambio la pregunta. Está bien, está perfecto. Vamos a tratar de aclararlo un poco más para todo el grupo, para todo el equipo. Si yo tomo la tensión, les cambio la pregunta, porque por ahí no fui claro con la pregunta. La tensión por 4 metros, es decir, esta tensión por esta distancia que hay al punto A. ¿Esto está bien, está mal, está más o menos, es aceptable, no está? Puede ser. Está mal. Está mal. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Están todos de acuerdo que está mal? No hay necesidad que contesten, yo espero 2 segundos y si no sigo. Es para que ustedes vayan siguiendo la clase. Esto tiene razón, está mal. ¿Por qué? Y acá hay un punto importante, ¿sí? Acá hay un punto importante. Si esta es la fuerza y yo tengo el punto acá, ¿sí? ¿Está? Vamos a suponer por acá el punto. Siempre la distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza o a la recta de acción de la fuerza. Entonces, si yo estoy tomando, si yo conozco esta distancia, no puedo hacer esta fuerza por esta distancia. Tiene que ser esta distancia. No F por D minúscula, sino F por D mayúscula. Eso es lo que estoy tratando de mostrar, que podría llegar a traer algunos problemas, algunas confusiones, después al momento de solucionar o hacer la solución de los problemas, de los exámenes. Entonces, ¿dónde estaría la distancia? Fíjense, esta es la distancia que yo estoy buscando. Esta. ¿Sí? Esta es la distancia que yo necesito conocer para la tensión. O sea, es una distancia específica, porque acá está formando 90 grados. ¿Sí? Y esa es la que yo tengo que encontrar ahora. ¿Estamos? Ahí, esa es la distancia D. Entonces, la distancia D, que es la que estoy marcando acá, es la que voy a usar para hacer el momento de la tensión por la distancia al punto A. Después tengo la distancia de 1 para la fuerza P, la distancia de 2 para la fuerza P del punto B, y ya tengo todo. O sea, tengo toda la distancia y todas las fuerzas. Y me queda de la siguiente forma. Siguiendo la convención que yo definí acá, la sumatoria de momentos, en un sentido horario positivo, sería la T por la distancia, va a llevar signo negativo porque gira así, en esta forma, contrario a lo que yo definí como positivo. Y los otros 2 momentos van a entrar con signo positivo. Una vez que yo tengo eso, ¿sí? Solo me resta calcular, encontrar el valor de la distancia y despejar T. ¿Sí? Entonces, ahora empezamos, vamos a ver cómo calculamos, que esto ya es más trigonometría, es más un razonamiento, análisis de cómo está hecha la figura y un poco también de trigonometría de matemáticas.
Si yo tengo que este ángulo vale 60 y acá tengo 90, ahí donde estoy marcando, quiere decir que esta parte valdría 30, porque 60 más 30 me tiene que dar 90. Son todas deducciones que yo puedo ir haciendo, digamos, ¿sí? Con este ángulo de 30 grados puedo calcular de 1, porque sé que acá me forma un triángulo rectángulo donde este vale 2 metros y puedo calcular esta distancia. ¿Qué es lo que está representado acá? Coseno de 30, cateto adyacente sobre 2 metros. Después, tomando este triángulo un poco más grande, también coseno de 30, de 2 sobre 4 metros. Por eso aparece acá el 4 y acá aparece el 2, porque estoy tomando para el de donde aparece el 2, de 2 metros, estoy tomando este triángulo que estoy marcando y para el D2 estoy tomando este otro triángulo que lo estoy marcando. Ahora me falta solamente D. Como la deducción que yo hice al menos es que este ángulo vale 50. O sea, este ángulo que está, este ángulo vale 50. ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. ¿Está? Entonces, deduzco que esto debe valer 50. Porque si este vale 70 y este vale 60, este tiene que valer 50. En este triángulo que estoy marcando acá. Ahí. ¿Sí? Al menos así lo planteé yo. Entonces, una vez que yo tengo el ángulo este, ahora me voy a focalizar en este triángulo que estoy marcando ahí y voy a trabajar con el seno de 50. El seno de 50 es cateto opuesto sobre 4, sobre el largo de la barra, digamos, que sería la hipotenusa. O sea, cateto opuesto de sobre 4. Despejo de, y una vez que tengo todo eso, tengo la tensión que estoy buscando. ¿Sí? Tengo la tensión que estoy buscando. También lo podrían haber ido por el camino de las componentes. O sea, si yo, ese era otro camino, que acá tengo una componente Y y acá tengo una componente en X. De esta T, ¿no? Que ahora lo vamos a mostrar. Pero también lo hubiera podido ensayar a ver qué pasa si hubiera tenido una salida por ese camino. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Hasta acá estamos. Ahora vamos a la reacción Ahora voy a calcular la reacción R, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Para lo cual, ahí sí voy a ocupar la componente de T vertical y horizontal. Ahí, según yo entiendo y según yo lo planteé, esto ya es de cada uno como planteé el ejercicio, tampoco hay tantas opciones, pero bueno, yo tomé por acá. Ahora sí me parece a mí que sería útil tener las componentes de la tensión para calcular la reacción A y la reacción I, ¿sí? Entonces, para hacer el momento con respecto al punto B, ¿está? Fíjense lo que con respecto al punto B necesito estas dos fuerzas, que son las dos reacciones, y el punto, y el peso P, y este ya no, ¿sí? Este ya no va a entrar, ¿está? Marco las distancias de 1, de 2 y de 3, y cuando armo el momento, me quedan dos incógnitas, RAI y RAX. Es decir, si despejo una, me queda en función de la otra, y si despejo la otra, me queda en función de la otra. O sea, por ese camino
voy a un callejón sin salida. Ahora tomo la sumatoria en X. En la sumatoria en X tengo RAX y TX. ¿Estamos? Y TX. Entonces, acá yo puedo poner RA en función de T, de la componente X de T, pero solamente me resta calcularla. Pero para calcular necesito un ángulo. Entonces, RAX acá va a ser igual a TX. Lo que voy a hacer ahora es encontrar cuánto vale esta componente para poder encontrar cuánto vale el módulo de RA. Fíjense. Voy a trazar una línea imaginaria, esta que está marcando acá, miren, voy a ir para atrás. Ahí, esta línea imaginaria, y voy a tomar este triángulo rectángulo que se forma acá hay 90 grados, para lo cual puedo deducir que si este vale 70 y este es un triángulo rectángulo, este ángulo que es este o este, digamos, cualquiera puede ocupar, es de 20 grados. ¿Se entendió cómo tienen que ir deduciendo? ¿Sí? Y probando y ensayando. A ver qué caminos tienen salida y qué caminos no, digamos. ¿Sí? Una vez que yo ya encontré este ángulo, puedo encontrar que TX es T por coseno de 20. ¿Sí? Acá está el ángulo. Coseno de 20 es cateto, o sea, esta componente sobre esta componente T. Sobre la fuerza T. Y después, una vez que ya tengo RA, puedo hallar RI. Y como también acá lo único que me faltaría conocer es TI, porque esto conozco, y esta es la que tengo que conocer, nuevamente puedo hacer que T por seno de 20 es TI. Y de esa manera también puedo hallar el ángulo, RAI sobre RAX, y también, acá no lo hice, pero una vez que ya tengo las dos componentes, pueden encontrar la reacción. ¿Quedó? ¿Sí? O sea, es ir probando, ir ensayando, ir practicando las tres condiciones de equilibrio que nos dieron. Sumatoria X, sumatoria Y, sumatoria y momento igual a 0. En ese ensayo que vamos haciendo, vamos descubriendo todos los datos que me van haciendo falta. Los ángulos, coseno, seno, componente, sumo, resto, distancias. Y voy ensayando. Y voy viendo qué me sirve, qué no me sirve, y qué me permite, cuál de todos los caminos posibles me permite llegar a un resultado. Creo que este es el último, el problema 21. Con esto vamos a ir cerrando el tema y después hacemos un repaso. Si quieren hacer preguntas, nos quedamos un tiempo más. La pluma de 4 metros de la grúa pesa 1960. Entonces acuérdense que van a la mitad y ponemos 1960. Está sosteniendo una carga de 9.800 newton. Entonces ponemos acá la carga. Esto sale del dibujo, el esquema que está en el problema. Calcular la tensión de la cuerda, la fuerza reactiva sobre el perno y el ángulo que forma esta con la horizontal. ¿Estamos? O sea, estas reacciones y el ángulo que forma con la horizontal. Entonces, ¿qué conocemos? ¿Qué nos dieron como dato? Este ángulo, cuánto vale la barra, la fuerza, el peso, y este ángulo también, porque
Acá también hay 30 grados. Ahora le voy a explicar por qué esto está un poco adelantado, pero bueno, no viene al caso ahora. Entonces, comencemos con el momento en el punto A. Yo comencé probando este camino. Ustedes pueden probar otros, deberían probar otros caminos, ¿sí? Yo porque lo tengo que hacer más didáctico y tengo un cierto rango de tiempo para explicar esto. Pero ustedes podrían probar otros caminos, otras opciones y ver qué pasa. Yo tomé ahora el momento con respecto al punto A. ¿Qué fuerzas van a actuar en ese momento? ¿Qué fuerzas van a componer ese momento? Esta fuerza del peso de la barra, el peso que está colgado y la tensión. Esas tres fuerzas. Entonces tengo que calcular las tres distancias necesarias para armar el momento. Tengo D1, fíjense acá. Conozco este ángulo. Tengo esta distancia para este peso. Tengo D2, o sea, D1 va para el peso de la barra, D2 va para el peso C, y acá nuevamente prolongo esta recta de acción y acá está la distancia en forma perpendicular a la recta de acción y es esta la distancia que necesito para armar el momento con esta tensión. No es cualquier distancia, es esta distancia que estoy marcando acá. Vamos de vuelta, fíjense, prolongo y marco la distancia. Este ángulo de 30 grados es un dato del problema, pero acá también va a haber 30 grados, porque si yo prolongo, y esta es paralela a esta que está acá, entonces acá también hay 30 grados. Y acá empezamos a jugar un poco, ¿sí? Si acá hay 90 grados, donde estoy marcando con el puntero láser, acá, y acá hay 30, acá tiene que haber 60. Si acá hay 60 y acá hay 60 y de acá a acá, en este ángulo llano hay 180, 180 menos 60 menos 60 me da 60. Quiere decir que este ángulo acá vale 60. ¿Estamos? Ya tengo este ángulo acá. Todo fue por deducción, ¿no? A partir de este que acá, al menos así lo planteé yo. Ustedes pueden buscar otras formas, otros caminos. Si este vale 60 y acá yo tengo 90, este debe valer 30. Una vez que tengo todos esos ángulos, armo la ecuación de momento, ¿sí? Y me queda solamente hallar las distancias que necesito para completar la ecuación. El coseno de 60, estoy trabajando con este triángulo. Coseno de 60 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y esta hipotenusa es 4. Por eso que aparece D sobre 4 y despejo. Coseno de 60, ahora estoy trabajando con este ángulo que está acá, este que lo estoy recontra marcando, pero ahora lo vamos a borrar un poco. Ahora estoy trabajando con este ángulo, es D1 sobre este segmento, o sea, 2 metros, despejo D1. Y D2 es coseno de 60, es cateto adyacente sobre este segmento. Una vez que tengo todos esos datos, puedo completar mi ecuación de momento y despejarte. De esa forma,
puedo calcular la tensión de la cuerda. Después la descompuse en dos, TX, TI. Fíjense, hasta acá es una parte del problema. ¿Sí? Es una parte del problema. La otra posibilidad también era descomponerla en dos, TX, TI, horizontal, vertical, y ver qué pasa. Ya lo repetí varias veces, tienen que probar, ensayar, practicar y a ver a qué resultados llegan. La sumatoria en X, una vez que yo ya tengo las componentes, es RAX menos TX. Entonces lo único que me resta hacer a mí es encontrar esta componente. Pero como conozco T, solo me resta buscar algunos ángulos necesarios para encontrar las componentes. Entonces fíjense, de este triángulo, el más grande, que estoy marcando acá, lo voy a borrar. Yo lo hice así, vuelvo a repetir, hay distintos caminos, ¿sí? Vayan probando y ensayando. Yo tomé este triángulo, que como acá tengo 30, no sé si es el camino más accesible, es el que yo tomé para hacer el ejercicio. Si este ángulo vale 30, este que está acá tiene que valer 60. No queda otro. ¿Estamos? De ahí es que aparece este ángulo de 60 grados. Entonces, con este puedo encontrar TX, que es T por el seno de 60. ¿Sí? Este ángulo que está acá. Porque yo puedo hallar la componente horizontal y la componente vertical con ese ángulo. Y la sumatoria en I va a ser, como ya dijimos hoy, todas las fuerzas que están hacia abajo, esta también la TI, y hallar RAI, de la misma manera. Y por último, hallo el ángulo, acá estaría la fuerza de reacción, que tengo que hallar aplicando Pitágoras, y de esa manera también puedo encontrar los otros ángulos que están por acá, digamos, haciendo una relación de ángulos. Si acá vale 60, este vale 30, este vale 20, este creo que está valiendo 20 grados o algo así, o 30 más, no me acuerdo ahora, pero pueden hacer toda esa relación que les permita encontrar todas las incógnitas que están necesitando. ¿Sí? 30 vale también, profe. ¿Cuál? ¿El último? Sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a poner ahí. Sí, vos sabés que acá capaz que me olvidé de ponerlo, pero tenía como la idea que estaba, que era 30. Okay. Perfecto. Estamos. Estamos a tiempo todavía, con esto terminamos la unidad estática. Son 10 menos 20, tenemos tiempo de sobra. Si quieren hacer alguna consulta, estamos el ingeniero Cuadra y yo para hacer la consulta que ustedes crean conveniente. Me dicen el ejercicio, acá están todos los ejercicios en este Power, no todos, pero la mayoría, y vemos, ¿sí? Y vemos qué necesita. Voy a salir un poquito de acá y ustedes dirán qué necesitan. Aprovechen que está el ingeniero Cuadra, que tiene mucha experiencia en este tema. Gracias por el piropo, ingeniero. No es piropo, no. La verdad, no, para nada. Usted tiene mucha experiencia. Es ingeniero civil, ¿no? Así es. Civil, y está hace muchos años en la cátedra, así que... De los viejos. Civil, pero de los planes viejos. Bueno, no importa.
pero el contenido es el mismo, digamos. Así que Gracias. qué mejor que ahora que está vos y que ellos hagan preguntas. Porque yo Sí. recién estoy comenzando, yo tengo 3 años nomás en la cátedra recién. Sí, la Así idea es que bueno, que por este tiempo de este cuatrimestre te pueda estar acompañando en esto y bueno, si podemos por ahí combinar y también acompañar con alguna clase ahora más adelante, lo vamos a ir haciendo, profe, lo vamos coordinando ¿Listo? de forma... Bien, bien. Pues, en la Sí. última diapositiva hay un ángulo, el de 60 grados creo que estaba mal marcado. A ver, ¿en esta? Sí, el de 60 ese. ¿Este? El de ese sí. ¿Por qué vos decís que está mal marcado? Porque marca 30 y 60 y hay 90 grados ahí. No, No, no. pero 60 es la suma de los dos, ¿eh? 60 es desde donde él marca desde la... Perfecto. Ahí Ahí está. está. Eso nomás era, profe. Gracias. ¿Vieron la importancia de que esté el ingeniero Cuadra? En un ratito. Sí, ¿quién quería hablar? Yo tenía una duda, profe. En el examen, Qué suerte que tenés una ejercicio, sola duda, ¿no? ¿Eh? nosotros tenemos que en las gráficas dejar así todos los datos completos. O sea, colocar todo. Completo y claro, porque lo que no se entiende no se puede corregir. Y no se olviden de las unidades, no solamente háganlo con número, porque por acá a lo mejor el ingeniero por una cuestión operativa no le da toda la importancia que tiene a colocar las unidades. Eso en el examen es imperdonable. El ejercicio de física siempre va acompañado de una parte numérica y una parte literal que es la unidad. Eso es fundamental. Sí, esa parte, ahora que vos lo dijiste, esa parte lo estuvieron resaltando mucho en las clases de teoría, que tienen que estar, inclusive tuvimos todas las unidades, ¿se acuerdan? La primera unidad que hicimos era todo unidades. Pasaje de unidades muy importante. O sea, que la fuerza esté expresada en kilogramos fuerza o en newton, en la unidad que les pidan, tiene que estar expresada. No pueden dejar una magnitud, o sea, 30. Como dijo el ingeniero Cuadra, no pueden dejar 30. Tiene que ser 30, que eso es fundamental porque baja mucho el puntaje. O sea, está bueno que lo trajo porque yo por ahí no remarqué eso. Pero las unidades son fundamentales en toda física, bueno, en cualquier materia, pero en esta materia es muy importante porque es la primera física con la que ustedes se encuentran y tienen que saber expresar unidades y magnitudes. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quieren revisar algún problema? ¿Volver a aplicarlo? ¿Volver a hacerlo? ¿Alguna crítica? ¿Algún halago? Ni críticas ni halagos, profe. No, Las clases estuvieron muy bien dadas, le podría decir. Pero eso es difícil. Es difícil de creer cuando no hay ninguna respuesta o no se entendió nada o se entendió todo, pero no sé. Vamos a ver. Ese no se entendió todo, mi error. Bueno, chicos, esperamos un ratito más y si no, nos despedimos. ¿Sí? Vayan saliendo nomás de la reunión porque la unidad se terminó y ya comenzaríamos con la unidad, creo que cinemática, la que viene, y comenzaríamos con eso. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muy buena clase, profe. Adiós. Chao, chao. Felicidades. Gracias.